En la penumbra de su pequeño departamento en la colonia Roma, Laura se dejó caer en la cama después de un turno interminable en el hospital. La luz azulada de su celular iluminaba apenas las grietas del techo mientras revisaba los mensajes del día, el zumbido del refrigerador en la cocina, el único sonido que acompañaba su respiración cansada. Afuera, la Ciudad de México dormía bajo una llovizna fina que golpeaba suavemente la ventana. Deslizó el dedo por la pantalla una última vez, buscando algo que la distrajera del peso en el pecho, y entonces lo vio. Un teléfono olvidado sobre la mesita de noche, uno que no era suyo. Negro, con la pantalla agrietada en una esquina, vibrando insistentemente contra la madera. No recordaba haberlo visto antes. Tal vez algún paciente lo había dejado en la sala de espera, y ella, distraída, lo metió en su bolso. El número en la pantalla era desconocido, un código largo que no parecía mexicano. Contestó por inercia, murmurando un «Hola» suave. Silencio absoluto al otro lado, solo un leve crepitar como el de una línea antigua. Colgó y el aparato volvió a sonar casi de inmediato, la misma vibración insistente que llenaba la habitación. Lo silenció, pero la luz de la pantalla seguía parpadeando, como si algo dentro de él se negara a apagarse. Laura lo dejó sobre la cómoda y se cubrió con las sábanas, intentando ignorar la sensación de que alguien la observaba desde el rincón oscuro junto al armario. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando el sonido regresó, esta vez más fuerte, cortando el silencio como un cuchillo. Se levantó, tomó el teléfono y vio que la batería marcaba 3%, pero la llamada seguía entrando. Contestó de nuevo. Esta vez, una voz débil, distorsionada, susurró algo que sonaba como su propio nombre, seguido de un llanto lejano. Colgó con el corazón acelerado y apagó el dispositivo por completo. El silencio que siguió fue demasiado perfecto, como si la ciudad entera hubiera conteniendo la respiración. Al día siguiente, en el trayecto al hospital en el metro, el teléfono volvió a vibrar dentro de su bolso. Lo había dejado cargando toda la noche, pero ahora mostraba 100% y una lista interminable de llamadas perdidas de ese mismo número. Lo guardó en el fondo, decidida a entregarlo en objetos perdidos, pero una curiosidad incómoda la detuvo. ¿Y si era importante? ¿Y si pertenecía a alguien que lo necesitaba desesperadamente? En su pausa para el café, lo encendió de nuevo. No había aplicaciones, solo una galería vacía, excepto por una sola foto. Una habitación idéntica a la suya, tomada desde el mismo ángulo donde dormía, pero con la cama deshecha y una silueta borrosa en el umbral de la puerta. El detalle parecía insignificante, hasta que notó la hora en la esquina de la imagen. 2:47 de esa misma madrugada. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, cerró la galería y el teléfono sonó otra vez. Esta vez no contestó. Dejó que vibrara contra la mesa de la cafetería mientras sus compañeros charlaban despreocupadamente a su alrededor. La pantalla se iluminaba con insistencia. El nombre del contacto ahora cambiado. No contestes. Esa noche, en su departamento, decidió investigar. Buscó el número en internet desde su propio celular, pero no aparecía en ningún registro. Intentó marcarlo desde otro aparato y escuchó solo el tono de ocupado eterno. El teléfono encontrado, sin embargo, no dejaba de sonar. Lo metió en un cajón y puso música para cubrir el ruido, pero incluso con el volumen alto podía sentir las vibraciones a través de la madera. Alrededor de la medianoche, el cajón se abrió solo con un crujido suave, como si una mano invisible lo hubiera empujado. El aparato estaba sobre la cama, pantalla encendida, mostrando una llamada entrante. Laura se acercó lentamente, el reflejo de su rostro pálido en la ventana empañada. Contestó. La voz del otro lado era más clara ahora, un hombre joven que hablaba con urgencia. «Laura, apágalo. No lo cargues, no mires las fotos». Luego, estática, y un sonido de pasos corriendo en un pasillo que parecía el de su edificio. Colgó y por primera vez sintió verdadero miedo. ¿Cómo sabía su nombre? Revisó la galería de nuevo y encontró más imágenes.
su cocina a oscuras, su reflejo en el espejo del baño, tomadas minutos antes. El teléfono nunca se apagaba del todo. Incluso en modo avión, la pantalla parpadeaba con notificaciones mudas. Los días siguientes se volvieron una pesadilla lenta. En el hospital, durante una guardia nocturna, el teléfono sonó en su bolsillo mientras atendía a un paciente en coma. La pantalla mostraba la habitación de ese mismo paciente, pero desde un ángulo imposible, como si alguien estuviera parado justo al lado de la cama. El paciente abrió los ojos de repente y murmuró algo sobre el que llama siempre. Laura dejó el turno temprano, el aparato quemándole en el bolso. En casa, intentó destruirlo. Lo golpeó contra el piso, pero solo la pantalla se astilló más y las vibraciones continuaron, ahora con un ritmo que parecía imitar su propio pulso acelerado. Una vecina del piso de abajo subió una noche, pálida, preguntando si había escuchado ruidos. Dijo que llevaba días recibiendo llamadas de un número desconocido, donde solo se oía su propia voz grabada pidiendo ayuda. Laura no le mostró el teléfono. Esa madrugada, a las 2:47 exactas, el aparato mostró un video corto. Ella misma durmiendo, grabada desde el pie de la cama. La cámara se movía como si quien la sostenía respirara cerca de su rostro. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Al amanecer decidió llevarlo a la policía, pero en el camino el metro se detuvo entre estaciones. En la penumbra del vagón casi vacío, el teléfono sonó con fuerza. Esta vez, el contacto decía, «Tú», contestó. Su propia voz le respondió desde el auricular, «Ya lo encontraste, ahora no puedes soltarlo». El vagón se iluminó débilmente cuando el tren volvió a moverse y Laura vio su reflejo en la ventana. Sostenía dos teléfonos idénticos, uno en cada mano. En las sombras de la ciudad, donde las luces de los celulares iluminan rostros solitarios en la noche, hay historias que se transmiten en voz baja entre conocidos, rumores que nadie quiere confirmar, pero que se repiten en grupos de chat a altas horas. Si sientes que tu pantalla vibra sin razón, quizá valga la pena preguntarte qué más podría estar esperando en la siguiente notificación. La lluvia arreciaba contra las ventanillas del vagón cuando Laura bajó en su estación, el segundo teléfono aún apretado en su mano sudorosa, vibrando con una persistencia que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Caminó por las calles mojadas de la colonia, las farolas proyectando reflejos alargados sobre los charcos, y cada paso parecía acompañado por un eco que no era solo el suyo. Al llegar a su edificio, el ascensor tardó más de lo normal en abrirse, y dentro de la cabina estrecha, la luz parpadeante reveló un mensaje nuevo en la pantalla agrietada. «Ya estás en casa». Subió las escaleras en lugar de esperar, el aliento entrecortado, y al entrar al departamento encontró la puerta de su habitación entreabierta, aunque juraba haberla cerrado. El primer teléfono, el que había intentado destruir, estaba sobre la almohada, pantalla encendida mostrando una llamada en curso. No había nadie al otro lado, solo una respiración lenta y profunda que coincidía con la suya. Lo arrojó al suelo y esta vez lo pisó con fuerza, sintiendo el plástico crujir bajo su zapato, pero el sonido no cesó. Vibraba entre los pedazos, insistente, como si el aparato mismo tuviera vida propia. Esa misma noche, mientras intentaba dormir con las luces encendidas, recordó historias que había escuchado en el hospital, entre enfermeras que cambiaban turnos y hablaban en susurros sobre objetos encontrados que traían consigo algo más. Como el caso de aquel taxista de Iztapalapa que recogió un celular en el asiento trasero de su coche una noche de tormenta. El dueño nunca apareció, pero el teléfono no paraba de sonar. Lo guardó en la guantera pensando en devolverlo, pero las llamadas continuaron incluso cuando la batería se agotó por completo. Decían que el conductor empezó a ver mensajes en la pantalla que mencionaban rutas que él nunca había tomado, direcciones de casas abandonadas en los límites de la ciudad, donde las luces de la calle parpadeaban sin razón. Una madrugada, el taxista contestó. Una voz de mujer le pidió que la llevara a un domicilio en Coyoacán.
uno que coincidía con la dirección de su propia exesposa. Llegó al lugar y encontró el edificio vacío, ventanas tapiadas, pero el teléfono marcaba destino alcanzado. Desde entonces, el aparato seguía sonando a las mismas horas, y cuando lo silenciaba, las notificaciones aparecían en su propio celular personal. Fotos borrosas de pasajeros que nunca habían subido a su taxi, sentados en el asiento trasero, con expresiones vacías. El taxista vendió el coche semanas después, pero el teléfono apareció en su nuevo vehículo, vibrando bajo el asiento. Nadie sabía qué pasó con él después. Solo quedaban rumores de un auto negro que circulaba por las periferias, con las luces interiores siempre encendidas y un sonido constante de timbre. Laura se incorporó en la cama, el sudor pegando la camiseta a su espalda. Su propio teléfono encontrado había vuelto a la mesita de noche, intacto, como si los golpes nunca hubieran existido. La galería ahora contenía decenas de imágenes nuevas. Ella caminando por el pasillo del hospital, ella comprando en la tiendita de la esquina, todas tomadas desde ángulos donde no había nadie. Una sensación incómoda se instaló en su estómago, la duda de si realmente estaba sola en el departamento. Se levantó y revisó cada rincón, abriendo armarios y encendiendo luces. En el baño, el espejo reflejó su rostro exhausto, pero por un segundo en el reflejo, pareció que había una segunda silueta detrás de ella, sosteniendo un celular que grababa. Parpadeó y desapareció. Al otro lado de la ciudad, en un edificio de Tlalpan, un estudiante universitario llamado Miguel encontró otro de esos teléfonos en un banco del parque. Era plateado, con una funda desgastada y una pantalla que nunca se oscurecía del todo. Lo tomó pensando en entregarlo, pero las llamadas entrantes empezaron de inmediato. Números bloqueados, voces que susurraban coordenadas cercanas a su facultad. Contestó una vez y escuchó risas distorsionadas seguidas de su nombre completo, incluyendo el segundo apellido que casi nadie usaba. Esa noche, en su cuarto compartido, el teléfono iluminó la oscuridad con notificaciones constantes, mensajes de texto sin remitente. «Estás en la foto». Abrió la galería y vio imágenes de fiestas a las que nunca había ido. Grupos de amigos sonrientes donde su rostro aparecía superpuesto, como si siempre hubiera estado allí. Miguel intentó formatear el dispositivo, pero cada vez que lo reiniciaba, los datos regresaban más completos. Sus compañeros de cuarto empezaron a quejarse de ruidos por la noche, timbres que sonaban cuando todos dormían. Uno de ellos juró ver el teléfono flotando ligeramente sobre la mesa antes de caer con un golpe seco. La duda crecía. ¿Era un virus sofisticado, una broma elaborada o algo que se transmitía de mano en mano como una maldición moderna? Miguel dejó de contestar, pero las llamadas persistían y pronto su propio celular comenzó a imitar el comportamiento, recibiendo las mismas notificaciones mudas. En la colonia donde vivía Laura, las historias se entretejían como hilos invisibles. Una madre soltera encontró un celular en el asiento de un Uber que tomó para llevar a su hijo a la escuela. El aparato no dejaba de sonar con tonos alegres de juegos infantiles, pero al contestar, solo se oía estática y un llanto que sonaba demasiado familiar. Las fotos mostraban a su niño en lugares donde nunca habían estado. Un parque abandonado al sur de la ciudad, un centro comercial cerrado por remodelación. El conductor del Uber le contó que otros pasajeros habían dejado teléfonos similares y que después de entregarlos empezaban a recibir llamadas desde sus propios números. Laura sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Apagó todas las luces excepto una lámpara de mesa, cuya bombilla parpadeaba débilmente. El teléfono sobre la cama vibró con un patrón nuevo, casi como un código Morse. Lo tomó y vio un mensaje de texto. La tercera llamada revela todo. Marcó el número por impulso y esta vez la voz fue clara. Un hombre mayor que hablaba con calma resignada. Estos aparatos no se encuentran por accidente. Ellos te eligen. Siguen sonando porque alguien del otro lado todavía está esperando que contestes. Luego, el sonido de una puerta cerrándose y pasos que se alejaban. El reloj marcaba las 2:47 otra vez. Fuera, la lluvia había cesado.
dejando un silencio pesado que hacía resaltar cada vibración. Laura caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. En el reflejo del vidrio, vio que sostenía el teléfono contra su oreja, aunque no recordaba habérselo llevado. La pantalla mostraba una transmisión en vivo, su propio departamento, visto desde el pasillo exterior. La cámara se acercaba lentamente a la puerta. En los rumores que circulan por chats nocturnos y conversaciones susurradas en mercados, estos celulares encontrados se convierten en puentes hacia lo que no debería cruzarse. Si alguna vez recoges uno que no para de sonar, tal vez sea mejor dejarlo donde está y alejarte sin mirar atrás, porque las respuestas que ofrece suelen costar más de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. La niebla ligera que subía desde el pavimento después de la lluvia parecía envolver la ciudad entera, difuminando las luces de los semáforos y convirtiendo cada esquina en un umbral incierto. Laura cerró las cortinas con manos temblorosas, pero el teléfono en su mano seguía transmitiendo esa imagen en vivo del pasillo exterior, la cámara moviéndose con lentitud hacia su puerta, como si quien la sostenía estuviera a punto de tocar. Colgó la llamada y el dispositivo se calentó ligeramente, vibrando con una intensidad que le quemaba la palma. Afuera, en el corredor del edificio, no se escuchaba ningún paso, solo el goteo ocasional de agua desde el techo. Historias como la suya se multiplicaban en los márgenes de la capital, transmitidas entre conductores de app y estudiantes que compartían departamentos baratos. En Ecatepec, un repartidor de comida encontró un celular dorado junto a una moto estacionada. Lo guardó en su mochila para entregarlo en la base, pero las notificaciones empezaron a llegar durante sus entregas nocturnas. Direcciones que lo desviaban de las rutas habituales, hacia colonias donde las calles terminaban en terrenos baldíos. Cada vez que contestaba, una voz infantil le pedía que llevara un pedido a una casa que, al llegar, estaba abandonada desde hacía años, con maleza cubriendo la entrada. El teléfono nunca se descargaba, y pronto las fotos en su galería mostraban al repartidor mismo en esas locaciones, sonriendo de forma extraña, aunque él juraba no haber bajado de la moto. Una noche, mientras cruzaba un puente peatonal desierto, el aparato sonó con un tono diferente, más agudo. Al contestar, escuchó su propia voz grabada pidiendo ayuda desde el otro lado, seguida de un impacto sordo como de metal contra concreto. El repartidor tiró el teléfono al río, pero al llegar a casa, lo encontró sobre su cama, seco y vibrando. Sus compañeros de trabajo empezaron a evitarlo, diciendo que hablaba solo en las esquinas, respondiendo llamadas que nadie más oía. La duda lo consumía. ¿Era un error técnico, un hacker jugando, o algo que se adhería a quien lo tocaba como una sombra? Laura, en su departamento, sentía esa misma sombra creciendo. Caminó hasta la cocina y abrió el refrigerador en busca de agua, pero la luz interior reveló un reflejo extraño en la puerta metálica. Su silueta sosteniendo dos celulares, aunque solo tenía uno. Cerró de golpe y regresó a la habitación. El aparato ahora mostraba una lista de contactos nueva, nombres de personas que conocía, familiares lejanos, incluso colegas del hospital, todos con la misma foto de perfil. Una pantalla negra con un círculo de luz en el centro, como una llamada entrante eterna. Marcó uno al azar y escuchó la voz de su madre, pero distorsionada, preguntando por qué no había contestado antes. Su madre real, cuando la llamó desde su propio teléfono, dijo que había estado durmiendo toda la noche. En el centro histórico, otra leyenda circulaba entre vendedores ambulantes y turistas desprevenidos. Una guía turística encontró un celular en el suelo de la Catedral Metropolitana después de una visita nocturna especial. El aparato era antiguo, de botones físicos, pero funcionaba con una batería infinita. Sonaba sin parar, y cuando lo contestaba, voces de diferentes épocas le hablaban de sucesos que ocurrirían horas después. Un accidente en la línea 2 del metro, un apagón en su colonia. Al principio pensó que era una coincidencia, hasta que las predicciones se cumplieron con precisión escalofriante. Las fotos en la galería eran postales antiguas de la ciudad, pero con figuras modernas superpuestas
incluyendo la suya parada en plazas vacías a medianoche. La guía dejó de contestar, pero las llamadas continuaron en su teléfono personal. Empezó a ver mensajes en aplicaciones de mensajería que decían «Ya casi llegas», aunque no había planes de salir. Una tarde, en pleno Zócalo, el celular vibró en su bolso y mostró una videollamada entrante. Aceptó sin pensar y vio su propio rostro, pero con los ojos cerrados, como si durmiera de pie entre la multitud. La cámara retrocedió y reveló que estaba grabada desde un balcón cercano. Miró hacia arriba y no había nadie. Esa noche, decidió destruir el aparato con un martillo en su patio, pero los pedazos siguieron emitiendo un timbre bajo, colectivo, como si todos los fragmentos llamaran al unísono. Laura sintió náuseas al recordar estas historias que ahora parecían converger en su realidad. Se sentó en el borde de la cama y revisó la galería una vez más. Nuevas imágenes aparecieron mientras miraba. Ella misma en el metro esa mañana, pero con una figura borrosa sentada a su lado, sosteniendo un celular idéntico. La sensación de ser observada se intensificó, un cosquilleo en la nuca que la hizo girarse bruscamente. La puerta del closet estaba entreabierta, aunque la había cerrado. Un leve zumbido salía de allí, como el de un aparato en modo vibración. Otro relato que se repetía en foros nocturnos involucraba a una joven enfermera en un hospital del sur. Encontró un celular en la sala de descanso junto a un café frío. Lo tomó para devolverlo y las llamadas empezaron. Números de pacientes dados de alta meses atrás, voces que describían síntomas que coincidían con los de Laura en sus peores noches. El teléfono mostraba conversaciones de WhatsApp con su propio número, mensajes que ella nunca había escrito, pidiendo que no la dejaran sola. La enfermera intentó bloquear los contactos, pero nuevos surgían constantemente. Al final, dejó el aparato en la capilla del hospital, pero al día siguiente apareció en su locker con una notificación que decía «Gracias por cuidar de mí». La habitación de Laura parecía más pequeña ahora, las paredes absorbiendo el sonido de su respiración agitada. El reloj avanzaba lento hacia las 2:47 otra vez, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en un bucle. Tomó el teléfono y lo sostuvo frente a su rostro. La pantalla mostró su cámara frontal activada, pero la imagen era de minutos atrás, cuando ella aún estaba en la cocina. Alguien o algo estaba editando la realidad en tiempo real. Una llamada entrante interrumpió el silencio. El contacto solo decía «El siguiente». Contestó. Esta vez no hubo voz, solo el sonido de una habitación idéntica a la suya, con alguien moviéndose dentro, abriendo cajones, respirando cerca del micrófono. Luego, un susurro claro. «Ya somos dos». Laura dejó caer el aparato y corrió hacia la puerta principal, pero al abrirla encontró el pasillo vacío, iluminado por la luz fría del fluorescente. En el piso, justo frente a su departamento, había otro celular, negro y agrietado, vibrando suavemente contra las baldosas. Los rumores hablan de cadenas que se forman sin que nadie lo note, de aparatos que pasan de mano en mano, llevando consigo fragmentos de vidas ajenas. Si alguna vez sientes que tu sombra se alarga más de lo normal bajo la luz de una pantalla, quizás sea momento de apagar todo y confiar en que el silencio regrese por sí solo, aunque esa confianza se vuelva cada vez más frágil. Laura se quedó paralizada en el umbral, mirando el nuevo celular en el piso del pasillo como si fuera una serpiente dormida. El zumbido suave reverberaba entre las paredes pintadas de un beige desgastado, mezclándose con el distante rumor de un televisor encendido en algún departamento vecino. No lo tocó. Retrocedió lentamente, cerrando la puerta con doble llave, y apoyó la espalda contra la madera, sintiendo cómo su corazón martilleaba contra las costillas. Dentro de su habitación, el primer teléfono seguía sobre la cama, pantalla iluminada con una nueva foto. Ella misma parada exactamente donde estaba ahora, vista desde el exterior a través de la mirilla. La ciudad parecía conspirar en silencio. En un taller mecánico de Azcapotzalco, un mecánico encontró un celular dentro del cofre de un auto que reparaba.
El dueño del vehículo había desaparecido semanas antes, dejando solo el aparato vibrando entre cables y grasa. Las llamadas entrantes provenían de números que correspondían a familiares del mecánico, pero cuando contestaba, escuchaba descripciones detalladas de accidentes que aún no ocurrían. Una foto mostraba su propio taller vacío, con herramientas tiradas y una mancha oscura en el piso de concreto. Intentó deshacerse del teléfono vendiéndolo en el mercado negro, pero al día siguiente apareció de nuevo en la caja de herramientas con más imágenes. Él mismo trabajando de noche, pero con una figura sentada en el asiento del conductor del auto que reparaba, observándolo. Laura caminó hacia la ventana y miró la calle desierta. Las luces de los postes parpadeaban en secuencia, como si siguieran un patrón dictado por las vibraciones de los aparatos. Su mente repasaba los fragmentos de otras historias que había oído en las guardias largas. La de aquella maestra de primaria en Iztacalco, que encontró un celular en su salón después de clases. Sonaba durante las lecciones, interrumpiendo con tonos que imitaban las risas de sus alumnos. Al contestar, voces infantiles le pedían que revisara el armario de materiales, donde encontraba dibujos de ella misma con los ojos tachados. La galería contenía fotos de la escuela vacía, pasillos iluminados solo por la luz de emergencia, y en una de ellas, su escritorio aparecía con un teléfono idéntico sonando. La maestra cambió de escuela, pero el aparato la siguió en su mochila, apareciendo cada vez que intentaba dejarlo atrás. El miedo ya no era solo duda, era una certeza creciente de que los límites entre lo propio y lo ajeno se disolvían con cada timbre. Laura regresó a la cama y tomó el teléfono. Las notificaciones ahora incluían mensajes de voz. Los reprodujo con el volumen bajo. Eran grabaciones de conversaciones suyas en el hospital, pero con pausas donde una segunda voz respondía en su lugar, anticipando sus palabras. Una de ellas terminaba con un llanto ahogado y la frase «No soy yo». Apagó el sonido, pero el aparato continuó reproduciendo en silencio, los labios moviéndose en la pantalla. En las afueras de la ciudad, cerca de los límites con el Estado de México, un vigilante nocturno de un fraccionamiento encontró un celular en la caseta de seguridad. Las cámaras del circuito cerrado mostraban que nadie lo había dejado allí. Las llamadas eran constantes, y al contestar, escuchaba descripciones de movimientos dentro de las casas que custodiaba. Puertas abriéndose solas, luces encendiéndose en habitaciones vacías. Las fotos revelaban ángulos imposibles desde dentro de las viviendas, capturando familias durmiendo mientras una silueta se movía en segundo plano. El vigilante empezó a dudar de sus propios registros, preguntándose si él mismo era la figura en las imágenes. Una noche, el teléfono mostró una transmisión en vivo de su caseta, pero desde afuera acercándose. Corrió hacia la puerta y no encontró a nadie, solo el eco de su propia respiración multiplicado en el auricular. Laura sentía que su departamento ya no le pertenecía. Cada objeto parecía contaminado. El reloj de pared marcaba minutos que no coincidían con su teléfono. La lámpara proyectaba sombras que se alargaban hacia el centro de la habitación. Tomó ambos celulares, el original y el que había aparecido en el pasillo, y los colocó uno junto al otro sobre la mesa. Vibraban al unísono ahora, como si se comunicaran. Una llamada simultánea entró en ambos. Contestó en el primero. La voz era la suya, pero más tranquila, casi resignada. «Ya entendiste, no los dejes solos». En el segundo, la voz era desconocida, masculina, diciendo la misma frase con leve retraso, como un eco imperfecto. Otra leyenda que persistía en los grupos de mensajería hablaba de un ingeniero en Polanco que recogió un celular en un estacionamiento subterráneo. El aparato tenía una funda con un logo corporativo borrado. Las llamadas lo dirigían a reuniones que no existían, en oficinas abandonadas, donde encontraba más teléfonos sonando en escritorios vacíos. Las fotos mostraban su propio departamento desde ángulos que solo alguien dentro podría capturar, incluyendo tomas de él durmiendo con el celular en la mano. Intentó reportarlo a las autoridades, pero los números que marcaba siempre conducían a buzones de voz con su propia grabación, pidiendo que no colgara.
Al final, dejó todos sus dispositivos en un contenedor y se mudó. Pero las vibraciones empezaron a provenir de las paredes de su nuevo hogar. La noche avanzaba pesada sobre la ciudad. Laura se recostó, exhausta, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de timbres lejanos se filtraba en su mente. A las 2:47, ambos teléfonos iluminaron la habitación con una luz fría. La pantalla mostraba una sola imagen nueva: Laura de espaldas, parada en medio de la habitación, sosteniendo los dos aparatos, mientras una tercera mano se extendía desde la oscuridad del pasillo para tomar uno de ellos. Giró la cabeza lentamente hacia la puerta entreabierta. No había nadie visible, pero el aire se sentía más denso, cargado de una presencia que respiraba al ritmo de las vibraciones. Estos relatos de celulares encontrados que nunca dejan de sonar se extienden como grietas en la rutina diaria, recordando que detrás de cada pantalla encendida puede haber algo que observa y espera ser contestado. Si en algún momento sientes que la conexión se vuelve demasiado personal, quizá el verdadero misterio no esté en quien llama, sino en por qué sigues sosteniendo el aparato. Laura extendió la mano hacia la oscuridad del pasillo, los dedos temblando bajo la luz mortecina que se filtraba desde la habitación. El tercer teléfono estaba allí, frío al tacto, vibrando con una cadencia que parecía imitar un latido humano. Lo levantó y los tres aparatos se sincronizaron en un coro silencioso de luces parpadeantes, iluminando su rostro con tonos azulados intermitentes. En la pantalla del nuevo, una galería completa de su vida se desplegaba. Momentos que había olvidado, conversaciones privadas, rutas caminando sola por la ciudad, todo capturado desde perspectivas que nadie más podía tener. En las calles de Gustavo Amadero, un chofer de autobús urbano encontró uno de esos celulares en el piso del vehículo al final de su ruta. Las llamadas entrantes interrumpían el silencio de las madrugadas, voces que describían paradas que no existían en el mapa, casas en colonias olvidadas donde las ventanas permanecían iluminadas toda la noche. Las fotos mostraban pasajeros subiendo en estaciones vacías, sus rostros borrosos pero familiares, como versiones de personas que el chofer había conocido años atrás. Una noche, contestó y escuchó el sonido de frenos chirriantes, seguido de un impacto, y al día siguiente, evitó por poco un accidente en el mismo tramo. El teléfono nunca se apagaba, y pronto su propio dispositivo empezó a mostrar rutas alternativas que terminaban en callejones sin salida. Laura regresó al interior y colocó los tres celulares en círculo sobre la mesa. La habitación parecía respirar con ellos, las cortinas moviéndose ligeramente sin viento. Marcó desde uno de ellos el número que aparecía repetidamente, y esta vez la respuesta fue un silencio profundo, roto solo por un susurro colectivo de múltiples voces superpuestas, todas diciendo su nombre en diferentes tonos. Colgó y los aparatos vibraron al unísono como celebrando. En la galería compartida ahora aparecían imágenes de otros: el taxista, el estudiante, la enfermera, el repartidor, todos sosteniendo teléfonos similares, mirando directamente a la cámara con expresiones de resignación. Otra historia que cerraba el ciclo hablaba de una anciana en Xochimilco que encontró un celular flotando entre los canales, envuelto en plástico. Lo secó y las llamadas empezaron con voces de familiares fallecidos, pidiendo que los visitara en direcciones que correspondían a panteones. Las fotos eran de trajineras vacías, navegando bajo la luna, con siluetas sentadas en los bancos. La anciana contestó una última vez y escuchó su propia voz de joven, advirtiéndole que no guardara el aparato. Lo arrojó al agua de nuevo, pero al regresar a su casa, lo encontró sobre la mesa de la cocina, seco y sonando. Laura se sentó en el suelo, rodeada por los tres teléfonos que ahora proyectaban luces danzantes en el techo. La duda ya no existía. Solo quedaba la certeza inquietante de que estos objetos no pertenecían a este mundo del todo, sino que servían de puente entre lo cotidiano y lo inexplicable. Afuera, la ciudad continuaba su pulso. Miles de pantallas encendidas en departamentos y calles, cada una potencialmente
el siguiente eslabón. Miró una última vez las imágenes y notó que en la más reciente, tomada segundos atrás, había 4 siluetas en la habitación en lugar de una. El reloj marcó las 2:47 por última vez esa noche. Uno de los teléfonos mostró un mensaje final. Bienvenida. La luz de la lámpara parpadeó y se estabilizó, revelando que los 3 aparatos seguían vibrando suavemente, esperando la próxima mano que los levantara. En la penumbra, Laura extendió los dedos hacia el más cercano, sabiendo que el sonido nunca se detendría del todo. En las leyendas que sobreviven en los rincones iluminados de la Ciudad de México, estos celulares encontrados recuerdan que algunos llamados no se rechazan fácilmente y que el silencio, una vez roto, deja ecos que viajan más lejos de lo imaginable. Si alguna vez uno de ellos llega a ti, quizá el verdadero final de la historia dependa solo de cuánto tiempo resistas antes de contestar. En las profundidades de estas noches cargadas de vibraciones ocultas, donde cada llamada abre puertas que mejor permanecerían cerradas, hay siempre una siguiente historia esperando ser susurrada, más cerca de lo que cualquiera quisiera admitir.